Bueno, vamos a dar paso a la siguiente exposición, que va a estar a cargo de Silvina Batakis. Ella nos va a hablar sobre cómo resultó la gestión de gobierno durante esta pandemia y los desafíos que enfrentamos ante ella. Silvina es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, es doctoranda en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires, siendo la primera mujer en ocupar este puesto, presidente del Centro de Estudios Federales y directora de Provincial de Economía Ambiental y Energías Alternativas del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como secretaria de provincias del Ministerio del Interior de la Nación. Silvina, te damos la bienvenida, agradecemos que nos dediques este espacio a pesar de tu complicada agenda. No quiero demorar, así de que te doy la palabra, adelante. ¿Está Silvina? Está muteada. A ver, Catalina, a ver si podés desmutear a Silvina. Sí, no está muteada, simplemente no se le escucha. Silvina, no te estamos escuchando. Tiene el micrófono cerrado, Yo no veo que esté cerrado. Me parece que está trabajando. Y no tiene el micrófono cerrado. Capaz lo que conviene, Silvina, es que te retires del Zoom y vuelvas a ingresar. Gonzalo, desde la coordinación te pido que me indiques si Ahí Silvina... estoy contactando a Silvina, por eso no intervenía, estoy hablando con ella a ver cómo resolverlo. Deme un par de segundos, estamos viendo a ver cómo resolverlo. Bueno, les pido a todos un poco de paciencia, a veces esta metodología virtual tiene estos inconvenientes. Bueno, me quedaron algunas preguntas sin podérselas pasar a Martín. Les pido que las manden a InfoASAP, las que ya están en el chat, se las vamos a reenviar a Martín. Dale, a ver, ahí estoy. Hola. Adelante, Silvina, bienvenida. Bueno, perdón, no sé qué pasaba. No hay problema, adelante entonces. Probamos ayer o antes de ayer, no recuerdo, y andaba bien, así que de golpe fue como una sorpresa. Así que 1000 disculpas. Pasa en la televisión, pasa en todos lados, Silvina, así de que... Sí, la verdad que está buenísimo que tengamos esta tecnología para poder hacer este tipo de encuentros, pero bueno, puede fallar. Adelante, gracias. Dale, yo en primer lugar les decía que bueno, primero muchas gracias por la invitación, a Gonzalo, bueno, al equipo, todo el trabajo de la SAP, y agradecerles la participación que me van dando siempre en distintos momentos del año. Me parece que la trayectoria que ustedes han construido en tantos años de trabajo es muy buena y me parece que también es diversa, y esto de la diversidad creo que también es una de las cosas que estamos necesitando como país para poder pensar qué queremos, hacia dónde vamos, planificar un poco esta Argentina que tiene tantos sobresaltos a lo largo del tiempo. Yo también pedirle disculpas porque me tengo que ir en un ratito, ahí estuvimos haciendo un cambio tratando de comprimir los minutos, pero bueno, lamentablemente estamos súper complicados. Hoy estamos firmando el consenso fiscal con todos los gobernadores, así que ya están llegando los gobernadores,
y nada, tengo que estar en la Casa Rosada en poquitos minutos, así que pedirles disculpas por eso. Pero sí me parece importante mencionar, o por lo menos lo que yo quería mencionar en esta oportunidad, es que efectivamente la pandemia tiene que ser un punto de inflexión. No sé si va a serlo, ¿no? Pero desde mi punto de vista tiene que ser un punto de inflexión para todos los habitantes. Ustedes saben que es una situación sin precedentes en la historia de la humanidad. En algún momento, en algún mes, al menos de todo esto, desde que se declara la pandemia, a través de la Organización Mundial de la Salud, el 60% de la población a nivel mundial estuvo aislada, ya sea en forma voluntaria o en forma obligatoria. Esto no había pasado nunca en la historia de la humanidad. Y esto de no tener precedentes hace también muy difícil que uno pueda pensar cómo va a ser el futuro, ¿no? Pero claramente hay muchos intelectuales en el mundo pensando cómo va a ser esta nueva normalidad, y yo de lo que vengo leyendo lo sintetizo por ahí en 3 corrientes. Una que dice que este mundo capitalista en el cual vivimos va a seguir siendo igual que como era antes, sin demasiados cambios, quizás con cambios a nivel del poder geopolítico, a nivel mundial, con algún balance nuevo en ese poder internacional. Algunos que dicen que efectivamente este capitalismo va a ser más dañino, en donde va a generar mayor pobreza y mayor desigualdad en todas partes del mundo, como lo ha venido generando también en Argentina. Digo, esto es una situación que sucede en todas partes del mundo, no es solamente que sucede en Argentina. Y otros que dicen que nos va a encontrar efectivamente en una sociedad que vamos a ser más solidarios y donde vamos a generar situaciones más empáticas con el otro. Si ustedes me preguntan a mí, la verdad es que yo creo que si no hacemos nada, efectivamente vamos a ir a un mundo donde haya más desigualdad y más pobreza, donde haya más concentración. Entonces creo que es nuestro deber hacer algo, ¿no? Y este hacer algo tiene que ver no solamente con que desde el Estado uno pueda trabajar y delinear acciones de política, sino que todos los actores sociales, ya sean los partidos políticos, las gremiales empresarias, los trabajadores, las organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, todos empecemos a tratar de practicar con mayor fluidez ese diálogo que a veces nos fue tan esquivo en Argentina. También nos fue muy esquivo a todos los argentinos hacer una planificación, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cuál es el rumbo que los argentinos queremos darle a Argentina? Y cómo planificamos las herramientas para poder alcanzar ese rumbo. Eso en Argentina nos fue bastante esquivo, y en general uno podría decir que nos es esquivo porque tenemos una macroeconomía que no nos deja, no nos permite hacer esa planificación de mediano y largo plazo. Yo no estoy hablando, por supuesto, de la planificación como la hace China, por ejemplo, pero planificaciones más intermedias, ni siquiera como la francesa, pero tratar de planificar los próximos años. Y es cierto, nos pasa cotidianamente a cada uno de nosotros, que en situaciones de inflación, de inestabilidad macroeconómica, es muy difícil hacer esa planificación. Y esa dificultad en la planificación también es la que nos demanda mucha más energía en muchísimos trámites procesales, por ejemplo, que tiene la administración pública, porque tenemos que agregar continuamente trámites para hacer correcciones, porque obviamente cuando sale una licitación ya los precios están totalmente desdibujados de cómo estaban antes. Cuando una obra demanda hacerla en 3, 4, 5 años, imagínense cómo terminan los precios que termina esa obra, de cómo la empezó, y todos los juicios que tiene el Estado, etcétera, etcétera. Si nosotros pudiésemos poner toda esa energía en realidad en hacer el trabajo más eficiente, la verdad que sería muy bueno. Pero hasta ahora, la verdad que han habido muy pocos periodos en la historia económica de Argentina en donde ha habido algunos intentos de planificación. Yo creo que eso nosotros tenemos que hacerlo. Ese punto de la inestabilidad macroeconómica, por supuesto que puede ser uno de los puntos por los cuales a nosotros nos cuesta mucho esta cosa de pensar cuál es la Argentina que queremos. Hay algunas teorías también en Europa, sobre todo en Francia, que lo que dicen es que los países tienen imaginarios colectivos. A mí me gusta decirle identidad colectiva, pero que tienen imaginarios colectivos. Y este imaginario colectivo es una construcción que socialmente y en forma colectiva se va haciendo a lo largo de la historia socialmente, y eso genera estabilidad. Yo creo que luego de leer cómo son esos imaginarios colectivos, en Francia, por ejemplo, o en Inglaterra, en Argentina está muy claro que nosotros tenemos un valor o una identificación colectiva, que es que nosotros
queremos y asumimos que vivimos en un país capitalista. Eso yo lo que me imagino es como si fuera un pizarrón de corcho en donde nosotros vamos pinchando estos valores y van quedando como fijos. Yo creo que ese es algo que está fijo. Esto, si uno mira las elecciones desde el 83 a esta parte, la verdad que el voto popular lo que dice es efectivamente que transitamos en un capitalismo con mayor planificación, con menor planificación, con ideas más progresistas, menos progresistas, pero que transitamos ese imaginario colectivo. Lo que por ahí nos está faltando es completar ese corcho con otros valores, otros elementos que tengan mayor estabilidad, que es lo que sí tienen por ahí otros países. Y en esto de elegir cuáles son esos valores, la verdad es que es en donde nos tenemos que encontrar con mucho mayor diálogo entre todas y todos. Y creo que esa ha sido la gran dificultad argentina. Pero básicamente esa planificación entonces nos ha sido esquiva, según lo que nosotros estamos viendo, porque tenemos una macroeconomía inestable y porque nos está faltando este imaginario colectivo, esta identidad colectiva que nos abarque con mayores valores o mayores principios en esto de pensar la Argentina que queremos. Ahora, nosotros el desafío que nos ha propuesto el presidente, y que lo venía diciendo ya desde la campaña, y que el ministro Guado de Pedro nos convoca para poder desarrollarlo, es efectivamente realizar una planificación. La verdad que es un desafío complejo, por supuesto, pero que creemos que tenemos que llevarlo adelante. Y en ese desafío, lo que nosotros estamos también convencidos es que esa planificación del desarrollo tiene que hacerse desde las provincias, no puede hacerse desde la Casa Rosada hacia abajo, como varias veces se ha intentado. Por supuesto que el gobierno nacional, constituido en gobierno federal, tiene que ser el que enhebre cada uno de esas políticas o acciones para el desarrollo, teniendo por supuesto en cuenta cuál es la visión nacional de esa planificación del desarrollo. Pero en ese sentido nosotros lo que hicimos fueron tener diálogos con cada uno de los gobernadores, gobernadoras o jefes de gobierno porteño, y ustedes dirán, bueno, es el Ministerio del Interior, es lo que se supone tienen que hacer, pero la verdad es que esta vez lo que nosotros decidimos hacer es que este diálogo sea constructivo desde abajo hacia arriba, ¿no? Entonces lo que les pedimos a cada uno de los gobernadores, gobernadoras, jefes de gobierno porteño, es que nos cuenten cuáles son los obstáculos para el desarrollo que tiene cada una de las provincias y cuáles serían esos removedores removedores de los obstáculos para el desarrollo. Uno lo que encuentra en esas conclusiones y después profundizadas en mesas técnicas con cada uno de los gobernadores, es que, y esto por favor no lo digo en un sentido peyorativo, todo lo contrario, digo, creo que por ahí acá algo se dijo del avío mío, pero del avío profesional y no tanto de la personal. Digo, yo nací en Tierra del Fuego, viví en un pueblito en Tacopozo, en el Chaco, estudié en La Pampa, viví en Rafaela, en Santa Fe, o sea, al revés, yo amo cada una de nuestras provincias, nuestras realidades y nuestras idiosincrasias, esas idiosincrasias que fueron acunadas, si se quiere, por esa decisión que tomamos los argentinos hace 200 años de convivir y vivir y construir un país federal. Pero sí, cuando uno ve estos planes del desarrollo o las acciones para el desarrollo que nos envían los gobernadores, que fuimos elaborando en forma conjunta, y además por lo que uno además pudo observar haciendo estos recorridos, es que pareciera que en la ciudad de Buenos Aires vivimos en el siglo presente, y cuando uno se va alejando, los años van yendo marcha atrás, ¿no? Hasta que llegamos a situaciones en donde estamos en el siglo pasado o en el siglo anterior. Esto no quiere decir que Argentina no tenga las condiciones del desarrollo. Lo que sí tenemos es mucha inequidad en ese desarrollo. Argentina está en la frontera del conocimiento en materia agropecuaria, por ejemplo. Nosotros somos los que incluso impulsamos esa frontera del conocimiento a nivel internacional. Pero, sin embargo, tenemos la convivencia de un sector agropecuario súper tecnificado, planificado, innovador, con otros sectores agropecuarios que son más artesanales, que generan situaciones de vulnerabilidad social extrema en distintas partes del país. Y estas son las situaciones que nosotros necesitamos plantear sobre la mesa, poner sobre la mesa, para brindar acciones desde el Estado. Las acciones desde el Estado tienen que tender a derribar esas desigualdades, a derribar esos obstáculos que generan esas desigualdades. Entonces las acciones de gobierno necesariamente
tienen que ser con mayor intensidad en un lugar o menor intensidad en otro, porque estamos con esta convivencia de siglos distintos. Seguramente ustedes tienen en la cabeza una imagen que es muy conocida, que habla, que dice cuál es la desigualdad respecto de la equidad, ¿no? Y es una cancha de fútbol en donde hay 3 personas de distintas alturas, que cada una tienen un cajón para poder subirse y mirar el partido desde un paredón. Es una imagen bastante común. Y en realidad esto habla de igualdad, porque efectivamente cada una de estas personas tiene un cajón desde donde se para poder mirar ese espectáculo que se está ofreciendo. Pero hay alguna que no llega a ver ese espectáculo porque tiene una altura más baja. Entonces, la imagen siguiente es que la equidad es que efectivamente ese cajón sea compartido con la persona que no alcanza a ver y que efectivamente logremos que todos accedan a lo mismo. La verdad que, por supuesto, la empatía completa sería que no solamente estas personas estén desde atrás de un paredón pudiendo mirar el partido, sino que estén adentro de la cancha. Pero digo, estas imágenes que son tan simples son las que nosotros necesitamos, creo, entender y conocer de cada uno de nuestros compatriotas en cada uno de sus territorios, para poder diagramar y pensar estas acciones en conjunto que tienen que ver con el desarrollo. Acá se habló de presupuesto, y por supuesto estamos en esta asociación que es tan experta en materia de presupuesto y ha asesorado y sigue asesorando en materia presupuestaria, y sí es cierto que nos van a quedar, después de esta pandemia, vacas flacas a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Y en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de la planificación, pero también tenemos que hacer el esfuerzo de la articulación, porque más que nunca necesitamos que cada peso que nosotros decidamos asignar a un territorio determinado en alguna finalidad, función determinada, tiene que estar muy articulado con el municipio, con la provincia y la nación, por esto que decíamos antes. Las finanzas también están muy resentidas en los 3 niveles de gobierno. Y la otra palabra que yo creo que nosotros tenemos que incorporar muy fuertemente, que nos debemos un debate en la sociedad, es la eficiencia. En la sociedad, o al menos desde el Estado, es la eficiencia. Nosotros necesitamos ser mucho más eficientes a la hora de disponer de esos recursos públicos para brindar los servicios públicos de calidad que se necesita. Yo recuerdo, obviamente transité muchas paritarias en la provincia de Buenos Aires, y era muy raro que en esas paritarias discutiésemos la calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Discutíamos más que nada el salario, muchas veces, algunas de las veces, discutíamos la calidad de los edificios públicos, pero no discutíamos el servicio público como bien preferente, que es la educación, por ejemplo. Me parece que ese es algo que nosotros como responsables, en este caso, bueno, me toca a mí estar sentada, pero digo, a cualquiera que tenga que representar al sector público, creo yo que le toca esto de discutir cuál es la calidad de los servicios públicos que estamos brindando. Por supuesto que Argentina es un país en desarrollo, es un país de clase media, todas las estadísticas generan cifras ocultas y población que está sufriendo mucho y que en realidad uno no puede ponerlas, no las puede visibilizar a través de ese promedio. Pero en este país de clase media en desarrollo, nosotros no podemos hacer comparaciones con países que efectivamente hoy ya tienen un grado de desarrollo que a nosotros los argentinos nos gustaría tener, porque los contextos por los cuales ellos logran ese grado de desarrollo son totalmente distintos. Recordemos, por supuesto, que desde 1960 en adelante, cuando uno va a las bases de datos del Banco Mundial, por ejemplo, o a la base de datos del Madison Project, lo que encuentra es que desde 1960 en adelante los países europeos tienen un despegue muy fuerte en su Producto Bruto Interno, y es efectivamente cuando se produce la descolonización de sus colonias en África, por ejemplo. Recordemos solamente el caso de la ciudad de Anvers, que es la ciudad donde más brillantes del mundo se venden, y es una ciudad en donde, un país donde efectivamente no hay explotación de minera, digamos. Y sin embargo el país que le provee ese material a Anvers no tiene ningún tipo de riqueza similar a la que puede tener Bélgica. Entonces, lo que yo digo es que siempre es interesante hacer comparaciones,
con otros países, y la normalización o la estandarización de las estadísticas nos permite hoy en día hacer eso, pero guarda con desvincular las estadísticas de los procesos históricos. Yo creo que eso uno tiene la obligación como dirigente político, como funcionario público, de hacerlo. Los procesos históricos son distintos y las idiosincrasias son distintas. Y yo apelo a que esta pandemia, esta situación tan inédita que estamos viviendo, nos permita escucharnos más, ¿sí? Que ese diálogo sea escucharnos más. Nosotros estamos escuchando a cada uno de los gobernadores, el jefe de gobierno porteño, a las gobernadoras, porque queremos no que haya un plan de desarrollo que sea el diseñado por el ministro de Interior, sino que sea un plan de desarrollo que ya seguramente no va a tener muchas cosas que a mí me gustaban, de las cosas que le propuse yo al ministro, pero sí que sea un plan de desarrollo posible, en donde todos los argentinos podamos construir esa ruta de ese país que queremos. Así que yo, si les parece, por ahí dejo acá, y así damos pie a alguna pregunta, si a ustedes les parece, porque como habíamos hablado con Gonzalo, 10:50 a más tardar me tengo que ir, entonces por ahí si ustedes quieren hacer alguna pregunta en particular, de esto que estoy hablando, o de otros temas, por supuesto, estoy a disposición. Perfecto, Silvina. Tenemos varias preguntas, sé que tenés poco tiempo, así que vamos a tratar de aunarlas. Una pregunta que creo que a todos nos interesa saber tu opinión es, la ley de coparticipación federal viene siendo sujeta de replanteos desde la Constitución de 1994. Entonces, acá preguntan si considerás que este mapeo de la situación de cada provincia y acciones para el desarrollo requerirá de una modificación de la ley de coparticipación que haga viable una mejor distribución de los recursos. A ver, la verdad que, bueno, esto es ampliamente conocido, sobre todo todos los que están acá lo saben. Nosotros tenemos inconcluso este mandato de la Constitución, totalmente vencido, que nos exigía que para el año 96 tengamos un régimen de coparticipación. La Corte, en distintas intervenciones que ha tenido, ha manifestado que tenemos que resolver el tema de la coparticipación, del régimen de coparticipación. Nosotros no tenemos un sistema, tenemos un régimen, y ese régimen fue sufriendo modificaciones desde prácticamente el día siguiente que se sanciona esa ley. Tengamos en cuenta que es una ley que nació para ser transitoria, es una ley que no tuvo debate en el Senado, es una ley que, producto de esta inestabilidad que hablábamos antes, estableció índices fijos de las provincias en aquel momento existentes, y nunca más se modificaron, pero como esos índices lo único que hacían era, o fueron el resultado de tratar de resolver un tema de pagos salariales, de masas salariales que había en aquel momento, la verdad que hoy están totalmente desvinculados de este contexto histórico que estamos viviendo, y rápidamente en realidad pasaron a estar descontextualizados de cada uno de los momentos históricos. Es una ley rígida que fija coeficientes que no tienen criterios objetivos de reparto. Siempre es materia de discusión. Actualmente, bueno, yo les mencionaba al principio que hoy vamos a firmar un consenso fiscal con todos los gobernadores, excepto las provincias que obviamente no tienen que firmarlo porque no firmaron consensos anteriores, entonces no se ven involucradas, pero acabamos también ayer de sacar dictamen a un proyecto de ley en donde se aprueba la transferencia de la policía que hizo el gobierno nacional en el año 2016 a la ciudad de Buenos Aires. Nosotros entendemos que había que cumplir ese paso porque la Constitución lo exige, y eso fue lo que se hizo con la aprobación en diputados en esta semana, y entiendo que ahora a la 1 va a ser la aprobación. Este proyecto de ley, que se sancionará en breve, viene también a ratificar de alguna forma una transición que hubo en un decreto en donde nosotros, como con un decreto simple, lo mismo que fue el decreto simple de la gestión anterior y lo mismo que fue el decreto simple de la gestión del expresidente Duhalde, se asignan recursos de la coparticipación nacional a la Ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, la Ciudad de Buenos Aires no pertenece al régimen de coparticipación federal, sino que se preveían algunos de los artículos de la ley de coparticipación que si alguno de los territorios nacionales se provincializase, la nación tenía que garantizar los recursos.
En ese momento, en el año 2002, en ese momento no, hay toda una transición, digamos, desde el 88, que fue la ley de coparticipación, el año 94, que sale la reforma de la Constitución Argentina, en donde por primera vez toma carácter constitucional la coparticipación, el año 97, en donde la Ciudad de Buenos Aires declara su autonomía, y muchas, por supuesto, leyes, un andamiaje legal muy complejo en el medio. Eso hace que en el 2002, por primera vez, en un decreto simple presidencial, el gobierno de la nación destine de su erario público recursos para sostener lo que serían los gastos administrativos y corrientes del gobierno en aquel entonces la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Ese decreto 2002 sufre una nueva modificación en el 2003, y lo que se establece es ese monto que se había designado en el decreto anterior, ponerlo en forma automática y diaria, y ponerlo en equivalencia de los recursos nacionales, nunca en los recursos comparables con la distribución secundaria que se hace a las provincias. Por eso el 1,40 de la Ciudad de Buenos Aires, la participación en los recursos nacionales, no es comparable con el 21,1 de la provincia de Buenos Aires, porque las masas de donde salen son distintos, ¿no? Entonces, ese régimen de coparticipación, hoy en día, la verdad que es un régimen obsoleto, primero porque hay 2 provincias más, ¿sí?, que son el carácter de provincia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Tierra del Fuego, y además porque es rígido en cuanto a sus índices, cuando las realidades provinciales también van variando mucho. Por supuesto que nosotros nos merecemos un debate de esto. El régimen, la discusión de la coparticipación, o el tema modificación de la coparticipación, surgió con muchos de los gobernadores con los que hablamos, planteando el desarrollo. Yo creo que muchas veces se le exige demasiado a esta ley de coparticipación, la ley de coparticipación que eventualmente pudiésemos sacar. Nosotros los economistas decimos que para cada problema necesitamos una respuesta, un instrumento para poder solucionarlo. Y a veces a la coparticipación se le exige a un solo instrumento muchísimas soluciones. A partir de la ley de coparticipación, creo yo que nosotros no vamos a poder resolver los temas del desarrollo, que puede ayudar, por supuesto, pero no puede ser el instrumento. La ley de coparticipación, también como funciona en otras partes del mundo, es cómo distribuimos la renta federal, cómo nos ponemos de acuerdo en distribuir la renta federal. ¿Con cuáles objetivos? Puede haber muchos, por supuesto, puede haber objetivos puntuales de salud, de educación, de medio ambiente, de desarrollo, etc. Nuestra Constitución lo que nos exige es que tenemos que tender a grados equivalentes de desarrollo, pensando en indicadores que incorporen la solidaridad. Creo que esta solidaridad hoy en día, en los términos más modernos de los que hablamos nosotros, sería más visto como empatía, ¿no? Y esa redacción, que la verdad que es hermosa en la Constitución Nacional, es de alguna forma también la que nos pone la complejidad para poder establecer ese sistema de coparticipación. En lo personal, creo que nosotros deberíamos, por supuesto, pensar siempre qué régimen de coparticipación querríamos, pero sí es difícil. Por algo tenemos esta historia frustrada desde el año 96 hasta hoy, y seguimos haciendo continuamente modificaciones sobre una ley que, insisto, no tuvo debate en el Senado. Parece por ahí un comentario menor, pero la verdad que en el Senado están representadas las provincias. Eso debió tener debate de cada uno de los representantes en aquel momento. Y esa ley del 88 no tuvo debate en el Senado. Sí, comentarles por ahí la opinión que yo he venido teniendo siempre, incluso siendo ministra de Economía de la provincia, con las dificultades que todos sabemos que hemos tenido nosotros en la gestión y que la provincia de Buenos Aires sigue teniendo. Nosotros en Argentina hace 200 años decidimos construir un país federal y no una confederación de autonomías. Es algo muy distinto. En esa construcción de un país federal tiene que haber jurisdicciones que sean aportantes netos, en esto de la empatía y de la solidaridad. Tienen que ser aportantes netos. La provincia de Buenos Aires tiene que ser aportante neto del sistema. ¿Por qué? Porque es la provincia que tiene una de las tierras más fértiles del mundo, porque es una de las provincias que tiene la mayor cantidad de puertos,
porque tiene una concentración tan grande de consumo que eso naturalmente motoriza la economía y hace que la provincia de Buenos Aires sea codiciada para instalar a nuevos emprendimientos para ofrecer productos a esas grandes masas de población, etcétera, etcétera. Entonces, la provincia de Buenos Aires yo considero que tiene que ser aportante neto del sistema. Uno podría hacer una distribución de recursos a través de distintos criterios, yo menciono 3 solamente: criterios igualitarios, criterios devolutivos o criterios empáticos, solidarios, progresivos, etcétera. Los criterios igualitarios sería decir, bueno, distribuyamos toda esa masa de coparticipación por población. Y la verdad que ahí, obviamente, provincia de Buenos Aires estaría sumamente beneficiada. Pero insisto con esto, nosotros decidimos construir un país federal. Y esa construcción de país federal nos tiene que hacer entender que nuestros hermanos de Chaco, por ejemplo, no tienen puertos, no tienen la tierra más fértil del mundo, tienen enormes desiertos. Digo Chaco porque, bueno, es justo un lugar que conozco. Después, si quieren, googleen Taco Pozo para ver dónde me crié. Pero digo, así como Taco Pozo, como Chaco, muchas otras tantas provincias. La provincia de Tierra del Fuego es una provincia que hoy tiene 170.000 habitantes, pero que en los años 70 tenía, no me acuerdo ahora, tengo justo el dato, estábamos haciendo un informe, pero creció la población desde el año 70 hasta ahora 837%. ¿Y eso por qué? Porque hubo una decisión política de crear un régimen en Tierra del Fuego, pero como decisión geopolítica de soberanía, no como decisión económica de balance de divisas. Entonces, estas diferencias que tenemos en este territorio tan extenso, que es Argentina el 8º país del mundo en materia territorial, tienen que ser contempladas a la hora de pensar estas acciones para el desarrollo o diseñar una nueva ley de coparticipación. Entonces, desde mi punto de vista, en forma absoluta, un criterio que sea igualitario no estaría respondiendo a la exigencia de la Constitución y no estaría respondiendo a esta construcción de país federal que venimos intentando hacer desde hace 200 años. El otro criterio es el devolutivo, se ha hablado mucho en la gestión anterior, y por supuesto la mayor cantidad de esa masa federal de impuestos nacionales, ¿en dónde se generan? En el AMBA, en provincia de Buenos Aires, y al revés, sería más regresivo que si distribuyésemos por población. Y el otro criterio es este criterio progresivo que exige la Constitución, en el cual nos está haciendo muy difícil ponernos de acuerdo y tenemos tantos años de no haberlo resuelto. Creo, ojalá tuviésemos la madurez para poder resolverlo. Creo que es una de las deudas pendientes de la democracia resolver nuestra relación fiscal. Pero no podemos acotar la relación entre las provincias solamente a lo fiscal. Por eso el desafío que nosotros nos estamos imponiendo hoy en día es este desafío de planificar el desarrollo, planificar las acciones para el desarrollo, y insisto con esto que por ahí ya lo dije, en el conocimiento hacia el otro, ¿no? Cuando uno conoce qué es lo que le pasa a otra provincia, cuáles son las dificultades, digo, hoy por ahí, si los que viven en Buenos Aires piensan que en todo el país hay agua, que uno prende una perilla y hay luz, y esto no es así. No hay en todos lados aguas, no hay en todos lados cloacas, no hay en todos lados gas. Si no hay gas, no hay posibilidades de desarrollo, porque no hay posibilidades de producción. Y tenemos muchas provincias en un país que es gasífero, que no tienen posibilidades de tener gas para poder producir. Yo, si me perdonan, 1000 disculpas, pero me tengo que ir, porque si no tengo reunión con 2 ministros y me van a matar los 2. Así que les pido 1000 disculpas, agradecerles de vuelta y felicitarlos, obviamente, por la trayectoria. No solamente por este evento, sino por la trayectoria. Y bueno, esperemos que llegue rápido la vacuna y que podamos hacer estos encuentros presenciales para poder hablar con mayor fluidez. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Silvina, por tu aporte a este seminario. Lamentamos, bueno, que se den las circunstancias que te tengas que ir tan rápido. Tenemos muchas preguntas sobre planificación, sobre formas de desarrollo provincial que mejoren las condiciones de las provincias. Te las podríamos mandar por mail para que nosotros se las hagamos llegar a nuestros asociados. Te pedimos esa colaboración adicional, abusando de tu generosidad. Así que bueno, te despedimos, te liberamos. Un aplauso para Silvina, virtual en este caso. Adiós. Gracias. Le doy la palabra entonces a Gonzalo Lecuona para continuar con la agenda del evento. Muchas gracias, Graciela. Bueno, como todo seminario, este en particular el 34º,
en un momento llega el momento del cierre. Este cierre va a ser también virtual, así que voy a pasar a darle la palabra a la presidenta de ASAP, Susana Vega, que estará a cargo del cierre de esta actividad. Susana, a ver, está silenciada, a ver si podés... Ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno, listo. Muchas gracias, Gonzalo. Realmente, bueno, excelentes las exposiciones del día de hoy. Ambos se tuvieron que ir un poco apresuradamente, pero bueno, yo creo que igual los aportes fueron muy valiosos y estamos muy, muy contentos. Bueno, como dijo Gonzalo, habiendo entonces terminado, habiéndose desarrollado las 3 jornadas previstas, tenemos que dar por finalizado el 34 Seminario Nacional de Presupuesto Público organizado por nuestra asociación. Bueno, los temas desarrollados en los 3 días, los retos en educación, el tema de los roles del Estado y la economía informal, y los desafíos para el desarrollo en la Argentina, fueron realmente tratados por los expositores con un nivel de calidad y profundidad de excelencia. Estamos muy satisfechos. Bueno, y nos han aportado, digamos, diferentes opiniones y posturas, pero lo que yo rescato es que como que hay muchos puntos en común, y que nos debemos realmente un acuerdo entre todos los sectores y partidos de la economía argentina, porque rescato fundamentalmente esta palabra que dijo Silvina en el día de hoy, que es que aprendamos a escucharnos un poco más y hagamos el esfuerzo realmente de consensuar, digamos, las salidas, porque estamos tocando fondo y tenemos que dar un paso muy significativo hacia adelante en ese sentido.